Entonces ya hemos abordado, en primer lugar, eso que llamamos la influencia del realismo jurídico en los Critical Legal Studies, y lo que queda ahora es plantear la otra influencia determinante que ya no nace del seno mismo de la cultura jurídica norteamericana, sino que proviene de Europa y específicamente de la tradición marxista y específicamente del marxismo crítico, y sobre todo a partir de la influencia de lo que se llama el marxismo filosófico y el marxismo cultural de la escuela de Frankfurt. Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, mapear el marxismo para ubicar dentro de todo ese mundo que es bien vasto y complejo del marxismo, encontrar el lugar que ocupa y así empezar a caracterizar lo que se llama la escuela de Frankfurt, representada por Horkheimer, por Adorno y por Marcuse fundamentalmente. Entonces, para empezar, pues si uno va a hablar de marxismo necesariamente pues tiene que hablar de Marx. Y es necesario empezar a hacer esto porque la gente cree que cuando habla de Marx o habla del marxismo habla de la misma cosa, no hay diferenciaciones. Por ejemplo, hay gente que cree que Marx o el marxismo se mete todo en un mismo saco, todos son marxistas, y pues eso no es cierto. Hay muchas diferencias, y una que es necesario empezar a establecer es la que hay entre Marx y el marxismo propiamente dicho. No siempre el autor fundador de ese pensamiento va a estar de acuerdo con los desarrollos o las escuelas que se den a partir de su pensamiento. Y este es el caso de Marx. Marx puede que esté de acuerdo en algunos desarrollos, pero en muchos aspectos se va a diferenciar de eso que empieza a denominarse y a consolidarse como el marxismo. Pero además por una razón bien grande, y es que no hay un solo Marx, sino que, digamos, en la filosofía y los especialistas sobre Marx plantean que su pensamiento puede dividirse en dos grandes periodos, o hay dos grandes Marx, o digamos que en su vida hubo un giro filosófico en su pensamiento que fue de tal profundidad y radicalidad que lo que pensaba antes pues ya es incompatible con lo que empezó a pensar después. Y por eso es que muchos han dividido su pensamiento en dos grandes momentos, que eso es muy típico también con los grandes pensadores. De eso mismo uno puede decir, por ejemplo, con Hegel. De Hegel se puede hablar de dos o tres Hegel, se puede hablar así también de Wittgenstein, se habla así también de Heidegger. De casi todos los grandes filósofos se plantean como dos grandes momentos de su pensamiento, al menos. El caso de Marx, entonces, ocurre lo mismo. Hay un joven Marx y hay un Marx maduro. Marx nace en 1818 y muere en 1883. Y uno puede decir que el periodo que va hasta 1845, se puede decir que hasta ahí llega el periodo de lo que se denomina el joven Marx. Y en cambio, del 1945 al 75 se ha denominado el periodo del Marx maduro. Y esta diferenciación es clave porque según el marxismo que uno adopte, va a adoptar un Marx distinto. Es decir, si uno es un marxista, por ejemplo, ortodoxo, un marxista de corte economicista, por ejemplo, leninista, trotskista, seguramente el punto de referencia de esos marxistas no es el Marx joven, sino es el Marx maduro, o sea, el Marx del capital. Y en cambio, por ejemplo, si uno es un marxista de otra línea, por ejemplo, lo que vamos a estudiar, que es la escuela de Frankfurt, que lo veremos en la próxima sesión, en ese caso uno estaría más bien haciendo referencias constantes, ya no tanto al Marx maduro o al capital, sino estaría haciendo referencia al joven Marx, es decir, al Marx de los manuscritos económicos y filosóficos de 1844. Entonces ahí es por eso que les digo que hay que diferenciar primero de Marx del marxismo, porque, y además determinar de qué Marx estamos hablando, porque eso también va a variar el marxismo que adoptemos, o vamos a entender el marxismo de maneras distintas. Dentro de, el joven Marx, como le decía, que llega hasta el periodo del 1845, es un Marx que todavía no se ha desmarcado de Hegel y también del idealismo alemán.
es un Marx que todavía está cercano a la tradición germánica romántica. Recuerden que Hegel es una de las derivaciones del idealismo alemán. El idealismo alemán tiene como antecedente, digamos, el pensamiento fundacional desde el que parte el idealismo alemán es Kant, sin que eso signifique que Kant sea parte del idealismo alemán, que eso es otra diferenciación que por lo general la gente confunde, creer que idealismo alemán es Kant, y son dos cosas distintas. Una cosa es el idealismo alemán y otra cosa es Kant. Ese es un ejemplo de lo que les estaba hablando ahorita. Por ejemplo, Kant fue en muchos casos contradictor al idealismo alemán y a los postulados del idealismo alemán, ¿sí? O por lo menos lo que va a derivar o a ser constitutivo de esa manera de pensamiento. El caso es que, por ejemplo, el caso de Kant, que es, digamos, el fundador, aparece un personaje que es un pupilo de Kant, que es Fichte, y es a partir de Fichte que se va a constituir como tal eso que llamamos el idealismo alemán. Y en las lecturas de Fichte van a aparecer tres personajes que son los que van, digamos, a resolver el idealismo alemán en tres líneas distintas. La primera, la de Friedrich Schelling, que va a ser una versión del idealismo alemán que se resuelve en la filosofía de la naturaleza y la filosofía de la religión. Una versión que es la del poeta suabo Friedrich Hölderlin, que se resuelve el problema del idealismo alemán en la poesía y la mitología. Y en tercer lugar, la figura de Hegel. Más allá de entender esto, lo que me interesa es que ubiquen que Hegel hace parte de ese idealismo alemán, y la manera en que resuelve Hegel el problema del idealismo alemán es a través de una filosofía política, y eso es lo que va a tomar, ¿sí?, en gran parte el joven Marx. Esa es la relación que va a tener fuertemente Marx con el idealismo, sobre todo a partir del puente que hace Hegel. Digámoslo de alguna manera, muchos calificarían a ese Marx como un hegeliano, y muchos calificarían a ese Marx como la culminación del idealismo alemán. Cuando uno dice culminación, es que el autor de alguna manera le da fin a la tradición, pero sigue perteneciendo a la tradición. Entonces eso es bien interesante, porque uno por lo general identifica a Marx es bajo la versión del Marx maduro, es decir, de un materialismo, de un cientificismo fuerte. Y en cambio aquí nos está planteando un Marx que no es científico, sino es un Marx más cercano a las posturas del idealismo alemán, contrario al materialismo. Entonces sería el primer Marx. ¿Cuál es el problema central que plantea Marx en esa etapa de juventud y que a partir de sus manuscritos económicos y filosóficos del 44? El problema central y las categorías fundamentales de su pensamiento en esa época, que ya de alguna manera están desarrolladas en Hegel, es el concepto de enajenación y el concepto de ideología, ¿sí? Ese es, digamos, como lo que más le interesa y las reflexiones más interesantes que hay en torno a ese joven Marx en esta etapa. Ahora, en cambio, el Marx maduro, pues, es el que normalmente nos refiere, en el que uno por lo general tiene el estereotipo de Marx. Este Marx, como les digo, es un periodo del 45 al 75. En este periodo es donde aparece la obra, o digamos la obra referente de ese periodo de Marx es El Capital. Y aquí Marx, pues primero plantea un desmarque con Hegel, no total, ahí sigue Hegel. Hegel siempre va a ser un elemento transversal en toda la filosofía de Marx, pero aquí digamos como que ya hay un desmarque, ya digamos una separación, aquí ya se plantea, como muchos expertos dicen, una supremacía frente al idealismo, y para muchos marxistas de este corte ortodoxo, de corte clásico, el marxismo, van a considerar que este es el auténtico Marx, porque es un Marx ya científico, un Marx economicista. Esta versión de este Marx es un Marx que sobre todo ya está planteando un enfoque económico, ¿sí? Utiliza conceptos económicos de la teoría de valor, y uno de sus conceptos ya relevante ya no va a ser el de enajenación, sino el de explotación. Si ustedes ven, ya el concepto de explotación es un concepto que tiene ese talante económico, y desde ahí es que va a empezar a desarrollar todas esas reflexiones en su pensamiento. Eso sería entonces, en términos generales, Marx a partir de esa clasificación. Ahora,
A partir de ese pensamiento de Marx, de la obra de Marx, pues se va a empezar a desarrollar y se va a constituir eso que se llama el marxismo. Se puede hablar de dos grandes líneas de marxismo o dos grandes tipos de marxismo. Un marxismo que ustedes seguramente ya han escuchado esa denominación, que se va a llamar como marxismo ortodoxo o marxismo clásico, es la otra denominación, ¿sí? Ortodoxo, y sobre todo porque se supone que estos marxistas, por lo menos ellos mismos se consideran como los intérpretes fieles a los textos de Marx, y además plantean que la lectura de ellos es la única lectura posible, digamos válida, que se puede hacer sobre Marx, y que además ese Marx pues hay que leerlos en su etapa madura, el Marx auténtico, ese Marx relevante, ese Marx ya que ha desarrollado con plenitud sus planteamientos, es el Marx de la etapa madura, es decir, el Marx del Capital. La lectura, la referencia fundamental, por lo tanto, la obra que tendría que uno tener en cuenta sería el Capital. Esa es una línea del marxismo. La otra línea que va a plantear Goldner es la del neomarxismo, marxismo occidental y heterodoxo, que se propone como una alternativa a la lectura dominante, pero lectura de alguna manera considerada como trasnochada, lectura vulgar, lectura cientificista, reduccionista que ha propuesto el marxismo ortodoxo. Los neomarxistas o el marxismo heterodoxo quiere resignificar a Marx, quiere resignificar las lecturas de Marx, quiere plantear un Marx alternativo, un Marx contestatario ya a esa tradición que parece que no ha dado respuestas en el siglo XX, una tradición que parece que se ha solidificado unas categorías y conceptos que ya no dan respuesta a los nuevos desafíos sociales, económicos, políticos, culturales que presentan nuestras sociedades contemporáneas. Y este neomarxismo, por lo tanto, va a proponer una lectura desacostumbrada de Marx, y para eso pues apelan a que hay que empezar a leer otro Marx, y ese otro Marx, pues sin que se pierda la lectura del Marx maduro, pues hay que empezar a explorar textos que antes no se han leído, y uno de esos textos que van a hacer referencia para estos marxistas heterodoxos es los manuscritos de 1844, es decir, la referencia es el Marx joven. Hay que ver entonces las dos líneas. La primera, que es ese marxismo ortodoxo, como les digo, ese es el denominado marxismo clásico, el tradicional, es el marxismo leninista, trotskista, el marxismo de Engels, de Stalin, ¿cierto? Es el marxismo que de manera peyorativa también se ha denominado como vulgar, y que es de corte economicista, es decir, el enfoque predominante de ese marxismo ortodoxo es un enfoque económico. Ellos creen que los problemas sociales, los problemas políticos tienen, digamos, su causa, y tienen además su posible solución es a partir de una reflexión del orden económico. Los problemas tienen su origen en términos económicos, y por lo tanto, si uno quiere una reforma auténtica, pues tiene que hacer reformas estructurales en términos económicos. El caso es que ellos consideran que el enfoque que plantean es de corte economicista, un enfoque economicista que supone que está partiendo de una base científica. Estos marxistas ortodoxos se consideran unos marxistas científicos, consideran que han consolidado un marxismo como ciencia, y bajo las bases de la ciencia, digamos que hay un cierto determinismo histórico, hay un determinismo social, y que el comprender esas estructuras pues nos permite comprender también esas condiciones históricas y esas condiciones sociales. Ese sería el marxismo ortodoxo, además que muchos también lo han llamado como un marxismo militante. El marxismo es un llamado también a la acción política, a la movilización política, y además ese marxismo pues se ha identificado porque ha devenido en formas ideológicas muy fuertes y de gran influencia, sobre todo en el siglo pasado. Entonces digamos que ese marxismo clásico que tiene ese componente militante, pues también eso llevó a que muchos de los resultados en la práctica pues
desprestigiaran mucho el movimiento del marxismo ortodoxo. Pero además es que existe la otra línea de marxismo, por ejemplo, que nos plantea en la clasificación Alvin Goldner, que es la del marxismo occidental o el marxismo heterodoxo o el neomarxismo, que además aparece como, en primer lugar, como una reacción en contra del mismo marxismo. Es decir, es una crítica del marxista al marxismo. A partir de Marx, para ir en contra de Marx y ir más allá de Marx, digamos que sería como la premisa, una de las premisas fundamentales de esta escuela crítica del marxismo, esta línea crítica del marxismo. Mientras que el anterior marxismo científico, este es un marxismo crítico, y que, como les digo, que plantea una crítica al marxismo, que quiere proponer una lectura alternativa al marxismo, que quiere proponer una reflexión que apele a lugares desacostumbrados en el pensamiento de Marx, que quiere plantear una crítica al mismo Marx, que no se sacralice a Marx, sino que a Marx hay que pasarlo también por la reflexión crítica, y que todavía Marx tiene por dar, pero no si se sigue adoptando una postura dogmática frente a Marx, o se sigue adoptando una postura, digamos, ortodoxa y clásica frente a la lectura de Marx, sino que hay que empezar a trabajarlo de manera distinta. Por eso es que estos autores que provienen de este nuevo marxismo, lo que plantean es, en primer lugar, que tenemos que leer las obras que normalmente no se leían de Marx, y que si se va a seguir leyendo las obras que siempre se han leído, por ejemplo el Capital no pase por una lectura como si fuera un texto sagrado y que tenga que leerse al pie de la letra, sino que hay que retorcerlo, redefinirlo, reinterpretarlo, hay que jugar con el texto, y ahí es donde empieza a surgir sentidos interesantes, nuevos para nuestra época sobre Marx. Además que estos neomarxistas también plantean que es necesario no leer un marxismo puro, sino que estos van a empezar a proponer lecturas relacionando a Marx con autores que antes no se relacionaban, que uno creía que no podían tener, digamos, afinidad. Y empieza a hacerse lecturas muy interesantes, cosa que hace, por ejemplo, el marxismo existencialista de Sartre o Merleau-Ponty, o el marxismo psicoanalítico de Erich Fromm, o la misma escuela de Frankfurt, en que empieza a pensar a Marx desde otros autores y desde otras disciplinas, además, ¿sí? Desde otros lugares, otros enfoques, bajo otros conceptos y otras categorías. Es así que entonces el marxismo o el neomarxismo o el marxismo heterodoxo tiene también como pretensión la redefinición de conceptos y de categorías básicas del marxismo. Ellos creen realmente que el marxismo ortodoxo está agotado, está cansado, que todavía pretenden seguir interpretando el mundo con categorías que están desfasadas de la realidad, que la realidad ya no se lee solamente económicamente, que categorías como el proletariado o como una lucha de clases, pues eso ya no da cuenta de la complejidad social y la complejidad cultural en la que estamos viviendo, y que es necesario entonces empezar a resignificar todos esos conceptos. Estos neomarxistas entonces empiezan a desprenderse de categorías como la explotación, la plusvalía, y empiezan a conseguir a apropiarse de categorías más interesantes que encuentran en el joven Marx, como la alienación o la categoría de ideología, que en la actualidad es tan determinante. Autores como Karl Korsch, autores como Georg Lukács, Gramsci, autores como Althusser, autores como el mismo Sartre, Erich Fromm, Otto Bauer, ¿sí? Y pues obviamente los que nosotros vamos a mencionar ya en la próxima sesión, que son Max Horkheimer, Theodor Adorno, Marcuse y hasta el mismo Habermas, porque Habermas tiene una influencia filosófica desde el mismo kantismo, pero también una influencia filosófica desde el mismo marxismo, y es que tiene esa influencia del marxismo porque él proviene o es parte de la escuela de Frankfurt, que digamos es una versión del marxismo heterodoxo. Entonces eso sería este nuevo marxismo, y por lo tanto se plantea una posición fuertísima frente a esas lecturas del marxismo clásico, el marxismo economicista.
más que critican fuertemente esa visión científica del marxismo, que constituye más bien como un dogma, ¿sí? Se constituye más bien como un dogma y eso le quita fuerza crítica al marxismo, porque detrás de toda ciencia pues hay unas creencias muy instauradas y los marxistas críticos consideran que hasta esas creencias hay que ponerlas en cuestión, tanto así que van a definir a la ciencia misma hasta como un discurso, ¿sí? La ciencia misma es un discurso, la ciencia misma por lo tanto es una voluntad de poder y es una cosmovisión y es una ideología, y en esa medida pues también operan intereses políticos. Este enfoque marxista, digamos que sí predomina sobre todo una mirada cultural y política sobre la realidad. De este neomarxismo se van a derivar una cantidad de marxismos que son todos heterodoxos, y los voy a anunciar para que ustedes vean la diversidad de movimientos marxistas que hay, porque, vuelvo e insisto, en nuestro contexto tendemos a hablar primero de Marx y el marxismo como si fuera lo mismo, y lo identificamos con el capital y con lo económico y se acabó y ya y eso es marxismo. Y vean que el marxismo es muy amplio. Entonces aparece el marxismo estructuralista francés de Althusser, el italo-marxismo de Gramsci, el marxismo británico, el marxismo existencialista de Sartre, de Merleau-Ponty, el marxismo psicoanalítico de Erich Fromm, el austromarxismo de Adler, Otto Bauer, y finalmente lo que nos interesa sobre todos estos, porque es la influencia más importante, aunque los otros también han ejercido influencia sobre la escuela, sobre el Critical Legal Studies, parece la influencia más importante, que es la escuela de Frankfurt, y que también ha sido denominado como marxismo cultural y filosófico. Eso sería en términos muy generales lo que sería entonces el marxismo y dónde estaría ubicado la escuela de Frankfurt dentro de esto. Ahora, quisiera terminar con algo, y es con una diferenciación que plantea Perelledo entre el marxismo ortodoxo y el marxismo crítico. Entonces esas diferencias las enuncia a partir de unos literales. Dice él: sintetizaré el contraste entre ambos tipos ideales o polos de una dimensión en los siguientes puntos. Mejor dicho, diferenciaré, lo voy a decir de otra manera, diferenciaré entre ambos tipos ideales del marxismo, o sea, entre marxismo ortodoxo y marxismo heterodoxo o neomarxismo. Y entonces empieza primera diferencia fundamental, y habla en el literal A sobre el voluntarismo versus el determinismo. Mientras que el marxismo científico, ese marxismo economicista, clásico, ortodoxo, es un marxismo que es determinista, el marxismo crítico es voluntarismo. Y esto es una discusión que se ha dado en muchos ámbitos, y es la típica discusión de si existen unas estructuras que están determinando a los individuos, o existe la posibilidad de que esos individuos puedan tener la capacidad de actuar y decidir frente a esas estructuras y cambiarlas. Ese problema lo tuvo Sartre, ese problema lo tuvo Foucault, ese problema lo han tenido los grandes pensadores, y es un problema grande porque ahí está en juego la libertad humana, ¿no? Entonces, digamos que los marxistas ortodoxos cientificistas, gracias a esa base científica, van a creer que existen unas estructuras determinantes, un determinismo histórico, y que por lo tanto no hay una decisión o una voluntad que proceda de un individuo o un grupo de individuos que pueda transformar la realidad. El marxismo, dice Lledó, el marxismo crítico se inclina por una perspectiva en la que las decisiones humanas pueden generar diferencias importantes, por un voluntarismo en el que la valentía humana y la decisión cuentan, mientras que el marxismo científico pone en relieve las regularidades sujetas a leyes inherentes a las cosas y pone límites a la voluntad humana, contraponiendo el determinismo al voluntarismo. Entonces es una primera gran diferencia entre esos dos tipos de líneas marxistas. La segunda es una relación que se plantea entre crítica y ciencia, y ahí queda claro, ya les dije, mientras que el marxismo ortodoxo pues es la línea científica, el marxismo se autodenomina como marxismo científico, en tanto que tienen como base de comprensión la economía, ¿sí? El marxismo heterodoxo, en cambio, se define como un marxismo como crítica, no como ciencia.
Y la razón fundamental es que recuerden que en tanto crítica, pues ellos lo que quieren es plantear una reflexión que no tenga límites, una reflexión radical sobre la realidad, y para eso pues no pueden partir ni siquiera de las creencias, los postulados, las bases dogmáticas de la ciencia, porque al fin y al cabo la ciencia parte de unas bases dogmáticas. Hacer ciencia implica suponer unos postulados y suponer unas concepciones que sin esas suposiciones pues la ciencia no sería procedente, o la ciencia no podría tener un despliegue como tal. Pero la cuestión va más allá, y es que el marxismo heterodoxo va a plantear una crítica fuertísima a la ciencia que es muy interesante, y es que va a decir que la ciencia es como cualquier otra cosa, es como cualquier otro discurso, un producto cultural, una empresa intelectual y un producto cultural, y en últimas una voluntad de poder. En ese sentido, la ciencia quiere mostrarse como objetiva, como neutral, quiere mostrarse como, y esto es muy importante con lo que vamos a ver con los críticas legales, quiere mostrarse como imparcial, y que puede tener una visión, digamos, desapasionada y válida sobre la realidad. Pero en últimas también hay una construcción cultural, en últimas también hay una construcción política, y en últimas está respondiendo también a intereses humanos e intereses concretos. Entonces, en esa medida, para los críticos, pues la versión del marxismo científico pues no es otra cosa que un proyecto ideológico, al igual que cualquier otro, y un proyecto ideológico que responde históricamente a unas motivaciones y a una voluntad de poder. Dice en el texto Pérez Lledó: el centro cognoscitivo del marxismo crítico pues es la crítica, mientras que el marxismo científico es la ciencia. La crítica va más allá de la ciencia, dice Lledó, hacia la epistemología y la filosofía, que sirven como intento de sondear los límites de la ciencia. Recuerden que esa fundamentación epistemológica de la filosofía pues es mucho más radical que la manera en que piensa la ciencia, porque la filosofía es capaz de cuestionar hasta los mismos fundamentos de la ciencia, y lo tiene que hacer. Aún más, la filosofía cuestiona hasta la misma reflexión filosófica. La filosofía en ese sentido pues no tendría, digamos, una última instancia dogmática para plantear su reflexión, para hallar una base por la cual la ciencia misma pueda ser evaluada como empresa intelectual y producto cultural. Esto es muy interesante además porque aquí es donde empiezan a introducir también todo ese elemento del enfoque cultural, del enfoque ideológico, del concepto de alienación. Todos estos elementos son los que van a permitir, por ejemplo, entender que la sociedad, no solamente el ejercicio del poder se hace a través de las instituciones políticas y de lo que evidentemente nosotros concebimos como político, sino que el ejercicio del poder se mueve en ámbitos y en esferas desacostumbradas, y en muchos casos hasta invisibles, y que nosotros normalmente no tenemos en cuenta y que creemos que son inofensivas, o en muchos casos que son apolíticas. Y algo que ha ejercido ese poder por mucho tiempo es la ciencia, precisamente, y lo que van a ellos a develar ahí y a denunciar es que la ciencia también es un proyecto cultural, también hay una imposición cultural, y también hay una imposición política. El marxismo científico, en cambio, tiende a contemplar a la ciencia como autojustificada, ¿sí? Digamos, vean lo simpático del asunto. Para un marxista ortodoxo considera que ser crítico es hacer ciencia, porque la ciencia supuestamente cuestiona. Pero vean que para un marxista crítico eso no tiene nada de crítica, porque al fin y al cabo la ciencia es dogmática, y como dice acá, tiende a contemplar la ciencia como autojustificada y considera la filosofía sospechosa y de modé, como Marx hablaba a veces de abolir la filosofía. Bueno, eso es un tema ahí que es una discusión fuerte, y es que Marx pues digamos había una posición fuerte en contra de que él era filósofo, o lo que hacía es filosofía. Yo pienso que eso se puede interpretar es que recuerden que para Marx la teoría tiene que ser acción y tiene que tener la capacidad de incidir y transformar la realidad. Las categorías y los conceptos deben tener esa fuerza transformadora, como lo hablamos un momento con el realismo jurídico. Y en esa medida, lo que está criticando, yo creo, Marx sobre todo de la filosofía, es que
estás criticando esa filosofía tradicional, esa filosofía metafísica, esa filosofía muerta, esa filosofía que no tiene capacidad transformadora. Pero yo creo que si se asume la filosofía también como una herramienta de transformación, también como una forma de crear realidad y crear mundo, pues no creo que en ese sentido le tendría problema Marx a la filosofía. Él sobre todo rechazó a la filosofía, pero en ese sentido, la filosofía especulativa, la filosofía de doctrina, la filosofía de escuela, la que se enclaustra en discusiones estériles y que muchas veces a nadie le importa. Esa filosofía es la que rechazaría en muchos casos Marx. El otro aspecto y distinción que plantea Pérez Lledó sería el idealismo versus el materialismo. Recuerden que los ortodoxos asumen es el Marx maduro, que es un Marx que se desliga del idealismo, que se afirma en un materialismo, en un cientificismo mecanicista. Y en cambio los heterodoxos están profundamente comprometidos en muchos casos con la filosofía hegeliana, ¿sí? Con el idealismo alemán. Entonces, si ustedes a veces ven o se encuentran o escuchan o leen a un autor neomarxista o bajo esas influencias, van a darse cuenta que son tremendamente conocedores sobre Hegel. Lo que pasa es que hacen en una lectura de Hegel lo que se llama un Hegel de izquierda y no un Hegel de derecha, porque a Hegel se puede leer también de dos grandes líneas, los hegelianos de derecha y los hegelianos de izquierda. Respecto a eso dice Lledó, la diferencia entre el marxismo crítico y el científico refleja un conflicto entre quienes ven en Marx la culminación del idealismo alemán, lo que les comentaba, y los que ponen de relieve su superioridad sobre esta tradición. O sea, hay marxistas que leen a Marx como parte del idealismo, culminación del idealismo alemán, con esa influencia fuertísima de Hegel bajo ese concepto de alienación, y hay quienes ya leen es un Marx que consideran como superado el idealismo y superado a Hegel, y que leen es a partir del concepto de explotación, que es un concepto económico. Por ello es también una diferencia entre quienes aceptan al joven y por ende más hegeliano Marx como auténticamente marxista y quienes consideran al joven Marx como encenagado todavía en la ideología. Entonces vean ahí esas dos diferencias entre esos dos marxismos. Y voy a decir la última y ya no hablo más. Es la diferencia entre alienación versus explotación como problema, que lo acabo también de mencionar. Y es algo que ha marcado una diferencia grande. Porque es que el concepto de explotación, como lo dije ahorita, es un concepto, digamos, que se centra en un enfoque fundamentalmente económico sobre los problemas sociales, sobre los problemas históricos. La lectura desde ese enfoque es economicista y científica, mientras que el concepto de alienación es un concepto, como dice el mismo texto ahí, moral, cultural, es un concepto que ya se desprende de ese enfoque puramente económico, y cuando usted habla de alienación, pues puede entrar en problemas de psicología, puede entrar en problemas sobre sociología, problemas sobre política, problemas sobre religión. Es decir, el concepto de alienación es mucho más versátil y empieza a jugar ya en distintas disciplinas. Dice, para el marxista científico, la explotación basada en las estructuras del capitalismo reemplaza la alienación como fuente de la resistencia al presente. ¿Sí? Escuchen las palabras que utilizan, estructuras del capitalismo. O sea, vuelvo e insisto, el término explotación es tan marcado en términos económicos. Mientras que para el marxista crítico la alienación sigue siendo la limitación mayor sobre la vida humana, y eso le permite ya moverse en distintos ámbitos, y la reflexión pues adquiere, como lo dice el autor, ya un tinte, es que a veces la palabra humanismo no es tan acertada, pero digámoslo ahorita, más humanista. Es una reflexión ya más digamos amplificada y que los va a llevar al terreno sobre todo de lo cultural, ¿no? Y cuando uno piensa en alienación e ideología, ya empezamos a hablar en el terreno de lo cultural y lo político, y empieza a diversificarse la comprensión del marxismo desde esta perspectiva. Entonces, así las cosas, pues puede uno decir en términos generales que pues la escuela de Frankfurt, pues, ubicándola dentro del mundo tan vasto del marxismo, hace parte
de eso que se denomina el marxismo crítico, ese marxismo heterodoxo, ese marxismo, ese neomarxismo, y dentro de la diversidad de todas esas formas de marxismo va a aparecer como un marxismo filosófico y cultural, que se plantea como una reacción crítica y una alternativa a la hora de leer a Marx en contra del marxismo ortodoxo, y para eso va a explorar, ¿sí?, los textos y el pensamiento del Marx joven.